¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos del fútbol femenino, mencionarte que en el video anterior dimos 6 jugadas y de las 6 jugadas acertamos 4. Es decir, tuvimos un 67% de efectividad. Espero te haya ayudado. Y si te están gustando los videos, no te olvides suscribirte, déjame un like y compártelo en tus redes sociales. Si tienes alguna duda o sugerencia, déjanos tu comentario. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 1 de noviembre del fútbol femenino. Vamos a empezar con la Copa Femenina, ya que están en la fase de octavos de final. La Copa de Bélgica, ¿no? Ya que están en octavos de final, nos vamos al encuentro de Charleroi versus el Alsland. Disculpe la pronunciación. Bueno, no hay bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Charleroi de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 3 derrotas, 1 victoria, es decir que Charleroi no viene nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Als de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, solo 1 victoria, tampoco viene el Als bien. Ambos no vienen nada bien. Y enfrentamientos entre ellos: 1 victoria para Als, segunda victoria para el Als, un empate, 1 victoria para Charleroi y segunda victoria para Charleroi, es decir que no hay favorito, están igualados. Nos vamos cómo le va al Charleroi de local, y el Charleroi de local tiene 3 derrotas, 4 derrotas, solo 1 victoria, es decir que Charleroi juega pésimo como local. Y el Als como visitante de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, solo 1 victoria. El Als tampoco juega nada bien como visitante. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Pasemos al siguiente encuentro y nos vamos a encontrar el Brujas versus el Mechelen. Veamos si hay bajas, no hay bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Brujas de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 victorias, es decir que el Brujas viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Mechelen de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 derrotas, 4 derrotas, solo 1 victoria, es decir que el Mechelen no juega nada bien. Y enfrentamientos entre ellos: 1 victoria para el Brujas y 1 victoria para el Mechelen, es decir que tampoco hay un favorito, están igualados. Vamos a ver cómo le va al Brujas de local, y el Brujas de local tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que el Brujas como local es un equipo irregular. Y el Mechelen como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que el Mechelen no juega nada bien como visitante. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Gen versus el Contige. Veamos si hay bajas, no hay bajas. Nos vamos a las estadísticas, y las estadísticas al Gen de los últimos 5 encuentros tiene 1 derrota, 2 derrotas, 3 victorias, es decir que el Gen viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Contige de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 y 4 victorias, un empate, es decir que el Contige viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo va el Gen de local, y el Gen de local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que el Gen de local es un equipo irregular. Y el Contige como visitante tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Contige juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Pasemos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Saint-Liege versus el Anderlecht. Veamos, no hay bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Liege de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo 1 derrota, es decir que el Liege viene bien. 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y Anderlecht de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias, 5, está mejor el Anderlecht, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 3 goles. Buen promedio de goles. Vamos a hacer enfrentamientos entre ellos: una victoria para Anderlecht, segunda victoria para Anderlecht, tercera victoria para Anderlecht, una victoria para Liege y cuarta victoria para Anderlecht, es decir que el Anderlecht es el favorito. Vamos a ver cómo el Liege de local, y el Liege de local
tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el IEG de local viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y el Anderlecht como visitante tiene 5 victorias de 5 puntaje, perfecto, juega muy bien como visitante y como mínimo hace 3 goles. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el, disculpe la pronunciación, es WBSL versus el Genk, disculpe la pronunciación. Bien, veamos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas vemos que es WBSL. De los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que es WBSL, viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Mientras que el Genk de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que el Genk también viene bien. 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio y vemos que como mínimo hace 2 goles. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va al WBSL. Como local viene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que juega bien como local es WBSL. 3 victorias y un partido es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Mientras que el Genk como visitante tiene 5 victorias de 5, es decir que juega muy bien como visitante, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Pasemos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga F o la Liga Femenina de España, el encuentro entre el Atlético de Madrid versus la Real Sociedad. Veamos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Atlético de Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que el Atlético de Madrid viene bien. 3 victorias en 5 partidos es un buen promedio y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que la Real Sociedad de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, se podría decir que viene bien la Real Sociedad y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: un empate, una victoria para la Real Sociedad, segundo empate, una victoria para el Atlético de Madrid y segunda victoria para el Atlético de Madrid, es decir que el Atlético de Madrid es el favorito. Vamos a ver cómo le va al Atlético de Madrid local, y el Atlético de Madrid local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que el Atlético de Madrid viene jugando bien como local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Mientras que la Real Sociedad como visitante tiene 2 victorias, 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que la Real Sociedad juega bien como visitante. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Abajo la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Atlético de Madrid está en la posición 3 con 13 puntos y la Real Sociedad está en la posición 5 con 12 puntos. Las casas de apuestas les dan un 48% a que gana el Atlético de Madrid y un 26% a que gana la Real Sociedad. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Pasemos al siguiente encuentro y nos vamos a encontrar entre el Tenerife versus el Athletic Club o el Atlético de Bilbao. Veamos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Tenerife de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que el Tenerife es un equipo irregular. Y el Athletic Club de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, un empate, es decir que viene pésimo en el Athletic Club, aún no conoce la victoria. Veamos enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Athletic Club, una victoria para Tenerife, segunda victoria para Tenerife, un empate y segunda victoria para el Athletic Club, es decir que el Athletic Club es el favorito. Vamos a ver cómo va al Tenerife de local, y el Tenerife de local tiene una victoria, 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que el Tenerife jugando como local es un equipo irregular. Y el Athletic Club como visitante tiene un empate, 2 derrotas, 2 victorias, es decir que el Athletic Club como visitante es un equipo irregular. Veamos mejor en la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones el Tenerife está en la posición 10 con 7 puntos y el Athletic Club está en la posición 14, muy cerca de la zona de descenso, con 4 puntos.
Las casas de apuestas le dan un 51% a que gana Tenerife y un 21% a que gana el Athletic Club. El pronóstico para este encuentro es: gana la visita, gana el Athletic Club. Pasemos al siguiente encuentro. Vamos al encuentro al AMA versus el Madrid. Veamos si hay bajas, no hay bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas AMA de los últimos 5 encuentros tiene 5 derrotas de 5, es decir que juega pésimo, no viene nada bien. Y el Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, un empate, 3 victorias, un empate, solo una derrota, es decir que el Madrid viene mejor. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio, y esta es la primera vez que se enfrentan, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va al AMA de local. El AMA de local tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, es decir que el AMA no juega nada bien como local. Y el Madrid como visitante tiene un empate, 3 derrotas, solo una victoria, es decir que el Madrid no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Madrid está en la posición 4 con 13 puntos, y el AMA está en zona de descenso en la última posición con 0 puntos. El pronóstico para este encuentro es: gana la visita, gana el Madrid. En apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si va a ser una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidas por ticket. Y si te gustan todos los videos, no te olvides suscribirte, dando clic al botón rojo de suscribirse, activando la campana y dándole un me gusta. Si tienes alguna duda o sugerencia, déjanos tu comentario. Bien apostadores, hasta el siguiente video, nos vemos.